Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Ajedrez del Bueno. Y nuevamente traemos al gran José Raúl Capablanca. Y una partida del torneo de Lake Opatcon, es en Chicago, en Estados Unidos, en 1926. Es un torneo que se ha jugado entre pocos jugadores. Son 5 jugadores solamente. Doble rueda, todos contra todos, 8 partidas. Capablanca hizo 6 de 8 posibles, ganó 4, empató 4. Segundo fue Kupchik con 5 puntos. Tercero, Jessa Maroksi con 4,5. Cuarto y anteúltimo sería Frank Marshall con 3 puntos. Y último puesto para Eduardo Lasker con 1,5 puntos. Eduardo, no confundir con Emanuel. Eduardo Lasker con 1,5. Estamos en julio de 1926. Y de acuerdo al elo histórico, el que manda en la tabla es don Emanuel Lasker, increíblemente. Y ahí les voy a dejar también las posiciones que estaba Capablanca, campeón del mundo en ese momento, y cómo estaba también ubicado Eduardo Lasker. Eduardo Lasker, les recuerdo, es un jugador longevo, vivió casi 95 años, no casi, vivió 95 años, contra los 52 de nada más de Capablanca, ¿no? Lamentablemente el genio cubano nos dejó bastante prematuramente. Para mi gusto, me hubiese encantado disfrutarlo mucho más tiempo. Un gran jugador. Bueno, la partida en cuestión arranca con una apertura reti, y voy a aprovechar antes de avanzar con la partida para pedirles que se suscriban, que den like, que comenten, que ayuden a la difusión del canal. Venimos muy bien, estoy muy contento con nuestro público. Son un público con unas palabras muy agradables hacia mi persona y hacia el material que subimos. Y aprovecho también para pedirles que se hagan miembros. Pusimos precios realmente muy económicos. Este mes tenemos 4 videos exclusivos sobre el dragón, que subimos miércoles a miércoles. A su vez regalamos un libro sobre ese tema. Es una variante, sobre una determinada variante del dragón, cómo combatirlo. Es la temática de este mes. También tenemos una base de datos compartidas sobre dragón y una clase grupal de 1 hora, 1 hora y moneditas, el día miércoles 21 de febrero. Como para cerrar un poquito todo el contexto del dragón. Así, y a precios muy accesibles. Para Argentina son 600 pesos y para los demás países no son números caros, ni mucho menos, son muy económicos. Lo hicimos pensando en ustedes. Bien, caballo F3, empieza la partida. Caballo F6, es una apertura reti. Una de las críticas que le leí en mis geniales predecesores de Kasparov hacia Capablanca, que él le atribuye que perdió el match con Alekhine por no adaptarse al hipermodernismo del momento. Capablanca era un jugador clásico y le costó un poco adaptarse al hipermodernismo, por decir que no pudo o no quiso, y según Kasparov eso le costó el match. Pueden estar de acuerdo o no. Yo creo que por ahí le falta un poco más de preparación, pero no eso es una idea personal mía. Para mí es un genio total Capablanca y lo respeto, por supuesto, muchísimo. Me parece un jugador fabuloso. Bien, la partida ahora proponen una inglesa y Eduardo Lasker, juega con C6, D4, y estamos hablando ya de una defensa por ahora eslava, digamos. Y después de caballo C3, acá juega E6, que es el triangulito, es E6, E6 D5, es el triangulito de la semi-eslava. Digamos que acá D por C4 es el sistema de la eslava para poder jugar alfil F5 libremente, ¿no? La idea del negro es, si vos querés tomar el centro con E4, el eslava, yo me quedo con el peón de más. Si vos querés tomar medidas para que yo no pueda jugar B5, entonces yo voy a impedir a toda costa tu E4 y voy a buscar todas las posibilidades. ¿Por qué hay que tomar para jugar alfil F5? Bueno, si yo no tomo en esta posición y juego, por ejemplo, alfil F5 de una, lo recomendable acá es C por y dama B3. ¿Por qué cambiar primero? Porque bueno, estoy atacando acá, pero también estoy atacando directamente a este. Ya no hay un peón que lo proteja. Esto impediría dama B6 por caballo por D5, por ejemplo. Esto le daría a las blancas un peón de ventaja prácticamente por nada. Bien, dicho esto, por eso se juega D por C4. Nada de esto sucedió en el tablero, simplemente para que ustedes lo sepan. Fue una semi-eslava
donde Capablanca elige la variante más aguda hoy, pero en aquella época prácticamente desconocida. E3 es la jugada hoy más realizada en esta posición, pero en aquellos años alfil G5 se jugaba bastante. Con el tiempo, acá Eduardo Lasker jugó caballo B7 y le decía que 2 décadas más tarde el campeón mundial, futuro campeón mundial Mikhail Botvinnik, empezó a utilizar D por C4 en estas posiciones, a lo que venía E4, lo más agresivo, y B5, sosteniendo el peón. Y esto se tornó bastante peligroso. En el canal tenemos una partida con este esquema que le expliqué bastante a fondo, que dice Chucky Infernal, y me refiero a la partida entre Ivanchuk y Shirov. Búsquenlo en el canal que lo tenemos para que lo vean. Esto es muy muy agudo, ¿eh? Con E5, con H6. Les recomiendo 2 partidas así para que busquen si les interesa. Aparte de esta de Ivanchuk con Shirov, tienen una partida vieja, original, de Denker y Botvinnik, match Unión Soviética, o mejor dicho Estados Unidos, que va con blancas Denker, contra Unión Soviética de 1946, un match por radio. Botvinnik nunca estuvo en América porque no le gustaba viajar en avión, tenía mucho miedo. Y por otro lado, esa es una de las partidas, una que se me vino hacia la cabeza, y otra muy interesante es Polubeyevsky Torre, el filipino Eugenio Torre, del torneo de Moscú de 1981. El código de esto es D44, del sistema Botvinnik, que es esto que está en el tablero. Hay muchísimas partidas más, yo les nombré esas nada más, como para que tengan una idea. Bien, dicho esto, en este momento no se jugaba esta línea, y jugó caballo B a D7. Bien, jugada normal. Capablanca juega E3. Bien, y dama A5. Esto ya se transformó, una serie de transposiciones de jugadas. Llegamos a lo que se conoce como un gambito de dama rechazado, variante Cambridge Spring. Ese dama A5 es característico de la Cambridge Spring. Esto se jugó también en el match entre Capablanca y Alekhine acá en Buenos Aires en 1927. Se ha jugado muchas veces, ¿no? Y Capablanca, fiel a su estilo, hace lo más simple y va directamente al grano, jugando C por D5 de una. No estaba mal, está muy bien, esa jugada está bien. La opción es caballo D2. ¿Cuál es la idea? Bueno, evitar caballo E4, que es la idea de dama A5. Dama A5 tiene 2 ideas. Una, trabajar contra el caballo por los temas de las clavadas, y la otra es aprovechar el tema de que el alfil puede quedar en algún momento en el aire. Entonces acá si juegan D por C4 es simplemente un lance, porque alfil por, caballo por y caballo por C4, tocando la dama se tiene que retirar, y torre C1, evitando, o por lo menos intentando evitar cosas así a futuro. El salto de caballo, la torre impresiona a la dama. Es una posición un poquito desagradable para las negras de jugar acá. Hay una partida, 2 partidas les voy a nombrar con esta posición. Una es de Nishiri contra Magnus Carlsen en 2020. Esto parece que es D52. Y otra de Dean Glidden, del actual campeón del mundo, contra Sam Shankland, el norteamericano. Sam Shankland, de 2019. Bien. Pero bueno, acá Capablanca no juega caballo D2, que con idea de evitar caballo 4, sino que toma C por D5, y bien, como juega E por D5, también se puede tomar de caballo acá. Eduardo Lasker no lo hizo, simplemente dama D2, y contra, por ejemplo, alfil B4, yo voy a defender mi caballo, y simplemente voy a intentar sacar las piezas para enrocar, y después pensaré en desclavarme. Esto es en principio lo que voy a hacer. Creo que es una posición relativamente equilibrada, donde el blanco va a intentar avanzar sus peones centrales para ganar espacio y ahí va a tener ventaja, y el negro puede intentar aprovechar un poquito las debilidades del flanco dama de las blancas, algún peón en el aire, alguna cosa bastante más rebuscada. Bien, decía, Eduardo Lasker tomó de peón, Capablanca saca el alfil a D3, y Lasker con criterio, caballo E4, interesante. Y Capablanca juega la mejor de la jugada. ¿Qué jugarían ustedes? Capa jugó en Roque. Para mí es una jugada que necesitábamos hacer. Uno de los primeros que escribió sobre esto fue el doctor Tarrasch, en un libro sobre Gambito de Dama, y hablaba de que esta era la jugada necesaria, ese enroque. Quizá la opción sea dama C2, de todas maneras. Es una jugada interesante también. Y posible, de hecho es bastante jugable. Pero enroque es
completa, ya terminé el desarrollo. Bien, acá Eduardo Lasker trae el otro caballo, juega caballo de F6. Y es muy interesante entender, primero que nada, qué pasa si se pone glotón y se come el peón de C3 y dice, bueno, acá no pasa nada. ¿Cómo? Probablemente yo encontré una sola partida entre dos mujeres, entre dos jugadoras, de 2400 la de blancas, que se llama, lo voy a leer porque la verdad que no recuerdo, es Lominashvili, y la de negras se llama Romanco. Es una jugada de 2400 la de blancas, 2002-26 la de negras, la partida es 2008, y en este momento jugaron E4 directamente, abriendo la posición que tiene mucho sentido. La verdad que es una jugada bastante fuerte. Y la opción, acá, bueno, mírenla, la partida ganó el blanco por ataque, bien. Y la opción era dama E2, preparando E4. Interesante, aparte dándole paso a las torres, a las columnas, atacar la dama. Me parece que no está justificado ya comer ese peón. Muchos tiempos de menos en el desarrollo. Respecto a caballo por G5, que no se jugó en la partida. Caballo por G5. Hay una partida moderna entre el gran maestro de los Emiratos Árabes, Salem, contra Naidich, que ganó Naidich justamente. Una partida vieja sobre este tema. Se produjo, la tengo por acá, Janoski World Cup, del gran torneo de Nueva York, que ganó la Capablanca, 1924. Búsquenla, muy interesante. Janoski mejoró el juego de las blancas respecto de una partida propia de él que había jugado contra Chajes, perdón, contra Jaffe, Janoski Jaffe, con doble F, había jugado en Nueva York en 1916. Janoski había quedado inferior en esa partida y había quedado un poquitito mejor primero, pero terminó perdiendo. Pero cuando juega con Volkov en Nueva York 1924, mejora considerablemente el juego de las blancas en esta posición. Partidas modernas les nombraba la de Salem y Naidich, interesante, como para que la revisen. Creo que acá la posición es de tenso equilibrio. Las negras van a tener que jugar, por ejemplo, un caballo F6, bien, para evitar la ruptura central o por lo menos contenerla un poco. Y acá habría que ver si hay que apurar con E4 o hay que intentar alguna otra jugada, ¿no? E4 D por E, caballo G por, y creo que con alfil E7 estamos más o menos sobrellevando la posición. Porque las negras van a enrocar y tienen pareja de alfiles. Entonces, no sé si E4 en este momento está funcionando. Quizás haya que jugar un poquito más sólido y intentando ubicar un caballo en E5 para jugar F4, ¿no? Por ahí eso puede ser. Bien, dicho esto, no ocurrió en la partida. Vamos a lo que jugó Eduardo Lasker, que fue caballo de F6, alfil por F6. Ese cambio está muy bien, muy justificado, porque quizá era mejor caballo por F6, pero Capablanca piensa, como hablábamos recién, caballo E5 para ubicar un peón muy fuerte en F4. Este tipo de estructuras con un caballo incrustado acá, lo jugó por primera vez Pillsbury. Es una idea de él. Incluso en el Informador 152, para quien lo tenga, salió un artículo sobre esa estructura y las partidas de Pillsbury. Y una de las partidas más originales con ese tipo de formaciones con Tarrasch en 1896. Pillsbury Tarrasch, creo que es de... me parece que es San Petersburgo la partida, 1896, con ese tipo de estructura. Bueno, alfil por F6, caballo por C3. Bien, y B por C3, G por F6. A ver, como resultado de la posición de la apertura, las negras quedaron con esos peones doblados, pero el tema es que el rey está en el centro, tienen atraso en el desarrollo y esta debilidad. Esto es una debilidad para que si este alfil desaparece, por ahí pasen muchas de las piezas blancas, ¿no? Entonces acá, bueno, se puede jugar de varias maneras, pero lo que hace Capablanca, en vez de jugar por ejemplo dama B3, que parece mantener la presión sobre esto, juega dama C2. Esto piensa en algún momento en cambiar alfiles. Eso es importante, porque el caballo después va a ingresar muy fácil si el alfil no está. ¿Y por qué no juego el caballo directamente? Porque no quiero que me cambie alfil por el caballo y quedarnos con alfil de distinto color. No es nada grave, pero la partida va a ser más difícil de imponer esta ventaja estructural. Mejor tener el caballo, ubicado por ejemplo en este lugar. Parece sin este alfil muy difícil de desalojar. Bien, alfil D6. Juega Lasker.
Y bueno, ¿qué jugarían acá de blancas? ¿Qué les parece? Bien, acá jugó alfil F5 el capa. Había una jugada interesante para aquellos que la dijeron, o que la pensaron, que es torre FB1. Esto impediría que el alfil se ponga en E6, ese tipo de cosas. Estoy presionando directamente sobre B7, entonces ahora esta amenaza ya no puede ser respondida con esta jugada. El peón caería. Esto obligaría prácticamente a jugar un dama C7 para las negras. Pero bueno, Capablanca decidió alfil F5 de una. Y eso es bueno. Obviamente, ni lo comenté, pero obviamente el alfil por H7 es muy peligroso, ¿no? Esto abriendo la columna no parece para nada recomendable. Viene alfil G4, por ejemplo, puede tener algún intento de golpe. Por ejemplo, si caballo H4, digamos F5. No huele bien esto. O sea, por ahí no pasa nada, pero con las columnas abiertas y mucha presión acá, por lo menos hay que tener mucha precisión en el cálculo para saber que esto estaría bien. A mí, yo la verdad que no me comería el peón de H7, pero no creo que tampoco sea perdedor. Bien, dicho esto, alfil F5, bien, alfil E6. No es el problema cambiar, el problema es que no me ocupen después la casilla F5 con el caballo. Entonces con el alfil en E6 ya me garantizo que voy a jugar F por E6 defendiendo la casilla F5. Entonces ahora el capa juega torre AB1. Torre AB1 tocando el peón de B7. Y dama C7, la dama regresa para defender. B5 luce bastante mal. Sobre todo por torre FE1. Y preparo la apertura del centro y volarte todo por el aire. Ya enrocar corto sí, ahora sí está cayendo un peón gratuitamente. Y si enroque largo, está bien, tenés razón, te voy a dejar el tema de la casilla, pero vamos a abrir la posición contra tu rey, ¿no? Quiero que esto desaparezca para abrir acá también. Creo que acá la posición, por ejemplo, esta para poder defender eso, E5 para ubicar un caballo, le daría excelente posición al capa, ¿eh? Mucha ventaja. Bien, dicho esto, B5, claro, B5 no luce bien y juega dama C7. Enroque largo también era posible, pero el ataque de las blancas se va de las manos, ¿no? Torre, enseguida preparo el ataque sobre B7. Por eso prefiere volver con la dama. Dama C7. Y capa definitivamente toma y abre la posición. Que fue un poco lo que hablamos recién, ¿no? Hace unas jugadas atrás. Primero E4 y ahora voy a jugar también, si puedo, la otra ruptura en C4. Bueno, Lasker lo primero que hace es sacar el rey del medio y viene C4. La verdad que la comprensión que tiene Capablanca, no estoy descubriendo nada, al revés, pero es fabuloso. Lo que hace es una máquina de jugar. Él abre la posición, sabe dónde tiene que dar los golpes, comprende que pieza es mejor que la otra, los huecos, cómo explota todas las debilidades. Parece un jugador, más allá de que es un jugador clásico, es un jugador, un gran maestro moderno haría este tipo de cosas. Bueno, Lasker juega alfil F4 por dos motivos. Está controlando que no le hagan E5 y el alfil quede muy mal, y sobre todo mirando la casilla C1 para que no se coloque una torre, ¿no? Entonces, después de alfil F4, torre B3 preparando la doblada, y también puede preparar torre C3. No es esencial, pero sí es importante que la torre ocupe la tercera línea, la torre blanca, para si necesita pasar al flanco rey, pueda hacerlo o tener el caballo protegido. Y acá juega D por C4. Esto o sea, tiene mal aspecto, pero ¿qué hacer en esta posición? Por ejemplo, si juega torre G8, puede haber amenazas como, por ejemplo, los cambios en D5 y nunca vas a poder tomar así porque aparece esto. Y si juego rey B8, ¿qué pasa? ¿Qué es lo tan grave de jugar rey B8? Bueno, viene torre B1, B6 y ahora C5, B5, A4, A6. Esto parece muy feo. A por B y G3, ¿no? Y G3. Y esto, si el alfil se retira, el blanco puede clausurar el flanco dama y dedicarse simplemente a traer piezas para el flanco. Perdón, puede clausurar el flanco rey y empezar a atacar el flanco dama, o puedo iniciar acciones así, de este tipo, o puedo intentar jugar esto para meter los golpes. Creo que esto debe ser muy fuerte, ¿eh? A mi criterio eso debe ser lo mejor. Pero bueno, esta posición parecía muy ventajosa para las blancas, ¿no? Por eso trata de no tocar los peones, volviendo, trata de no tocar los peones del flanco dama.
Después de torre B3, D por C4, dama por C4 y dama F7, defiendo E6 y preparo torre D7. Así puedo tener controlada la posición. Se dobla, defiende. ¿Qué jugarían? ¿Qué jugarían con blancas? Bien, sí, E5. ¿Qué es esto? ¿Para qué es E5? ¿Qué amenaza? Supongamos que las negras jueguen nada. X juega torre G8, por decir una jugada. ¿Cuál sería el golpe del blanco? ¿Para qué es esto? ¿Qué pasa, por ejemplo, si jugara torre G8 en lugar de F por E, que fue la partida? F por E fue la partida. Pero, ¿qué pasaba si, por ejemplo, el negro juega torre G8? Pausen, ¿qué pasaría? Claro, tiene dama por C6. Y si peón pone, el peón lo que hizo fue quitar esta casilla al rey. Torre B8 y torre D1 B7 con mate. Brillante. E5 cierra la diagonal para que el alfil no mire eso. Entonces, toma una vez Eduardo Lasker. Ahora no es lo mismo el sacrificio porque el rey tiene todavía esta casilla. D por E5 insiste con eso y Lasker no lo ve. Directamente no lo ve. De todas maneras, acá jugó torre H D8. De todas maneras, si torre C7, por ejemplo, para reforzar el enroque, bueno, acá había varias formas. La sugerencia era dama A4, otros proponen G3, otros dicen dama C5 tocando, aflojate con B6. Capa dice dama A4, en algún análisis que vi por ahí, rey B8 y G3, torre G8, y esta jugada es un bombazo, buenísima. Amenaza caballo por C6, amenaza torre F3, un montón de alternativas, la posición de las negras es muy mala. Y bueno, en definitiva jugó torre H de 8, se comió el golpe, que está el mate con las dos torres. Rey B8 juega y G3, un aire es importante para no tener problemas en la octava. Entonces jugó torre D1, capa, nada, rey G2, muy seguro el rey ahí, torre por B1, torre por B1. Capablanca acá tiene un peón de más, ataque y mejores piezas. Todo tiene en la posición. Su rey muy seguro, el rey del rival inseguro. Jugó torre D5. Bueno, torre D5 es para hacer un poco de lío, digamos. A ver si puedo recuperar un peón. Pero bueno, él juega dama C3 y yo no sé si... La verdad que no estoy seguro que esa sea la mejor. Por ahí se puede intentar torre B5 en esta posición. Bueno, él elige dama C3, defendiendo lo que es suyo. Pero mal no puede estar, dama C3 está bien, defiende lo de él. Y va a preparar alguna entrada por la columna C a futuro. Siempre está el tema de que puedo comer en algún momento. Él no quiere arriesgar nada, por eso ni lo piensa. Bueno, dama F5 un poquito, puede intentar esto. Y dama B4 excelente. Dama B4 excelente, toca. Entonces juega B5. Claro, no puedo tomar de dama. No puedo tomar de dama porque tengo la torre en el aire. Y de peón no por dama G4. Sin embargo, esta intermedia, caballo H4. Otra jugada muy molesta. Y acá está completamente ganado. Acá puede abandonar sin remordimientos. Si dama por E5 se está cayendo el alfil, ahora sí, porque la dama no toca más la torre. Eligió A5. ¿Y cómo remataría en esta posición? Se gana de varias maneras. Dama por B5 jaque. La verdad, una partida maravillosa de Capablanca. Estaba en su mejor momento, 24, 27 para mí, o 21 si quieren, 27 fue fabuloso lo de Capablanca. Ya del año 16 había pintado, el 14 también. De esa época, 14 al 27, creo que era, a mi punto de vista, el mejor jugador del mundo. Más allá de que fue campeón en ese lapso y que Lasker tiene el 1, por ejemplo, ahora, pero creo que Capablanca estaba varios escalones en ese momento arriba de Lasker. Sobre todo después del match de La Habana, fue contundente, 4-0. Saben que Lasker era mayor, que Lasker hacía calor, pero Capablanca estaba on fire, digamos. Gran partida del cubano, gran partida.